amor es una planta yaulillay que crece y se marchita yaulillay. El amor es una planta yaulillay que crece y se marchita yaulillay. Muy bien, amigos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro programa Conversando de Folclor. Este programa producido por el Centro Universitario de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se emite todos los martes a las 6 de la tarde por la plataforma del Centro Cultural de nuestra universidad. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro boletín titulado Hailli, el boletín número 33. Tenemos que contarles que este boletín fue fundado el año de 2007. Desde entonces tenemos 33 números. No se ha detenido la producción de estos boletines que salen cada semestre, justamente iniciando los cursos, las clases de nuestra escuela, para quienes principalmente está dirigido, ya que es un formato bastante digerible, es un formato bastante resumido, y que ustedes pueden tener la oportunidad de revisar los 33 o los 32 números anteriores, están colgados en nuestra página. En esta oportunidad, por la situación que vivimos en nuestro país, vamos a hacer la presentación del boletín número 33 de manera virtual. Y se va a editar también, por supuesto, lanzaremos este boletín para que ustedes lo revisen desde la plataforma. Para ello tenemos ya a nuestra invitada especial, a la profesora Tania Anaya Figueroa, exdirectora de la Escuela Nacional de Folclor. También se ha formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Educación, y pues es profesora principal de la Escuela Nacional Superior de Folclor, donde además también ha tenido otros cargos. A ella le hemos solicitado amablemente que haga la presentación de este boletín, que tiene 4 artículos, los cuales vamos a conversar el día de hoy. Tania, muy buenas tardes. También le damos el saludo al profesor Rubén Suárez Espinosa, nuestro director del elenco de danzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha estudiado también Derecho en nuestra universidad, es un gran profesional, conocedor del folclor. También estará en esta presentación conversando sobre los artículos que contiene nuestro boletín. Empezaremos con Tania. Tania, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Carlos, Rubén, bueno, y a toda la gente del Centro de Folclor de San Marcos. Bueno, creo que todos somos aquí sanmarquinos, ¿no? Sanmarquinos de corazón, ¿no? Y bien, en realidad, mira, el boletín Hailli, número 33, me encantó, ¿no? Me encantó porque creo que ha pensado en, digamos, toda la gente que trabaja en el tema del arte. Puede ser, digamos, los jóvenes, los adultos, los que hacen música, los que hacen danza, ¿no? Y nos han hecho una selección. Yo quiero felicitar al Centro de Folclor, a ti, Carlos, por digamos, esfuerzo de haber encontrado, digamos, temas súper interesantes, ¿no? O sea, el tema que así a mí me llamó la atención cuando empecé a leer el boletín fue el origen de la jarana, ¿no? Y la verdad es que pensé encontrar un texto diferente, ya, porque es la concepción, ¿no? O sea, para mí la jarana es criolla, ¿no? O sea, yo siempre he escuchado en la escuela de folclore, ¿no? No, los criollos, ¿no? Son los que hacen la jarana, ¿no? Y bueno, Juan José Vega, un buen intelectual que hace todo un estudio profundo, apunta un poco, digamos, en el término jarana, y no es así, ¿no? O sea, el término jarana viene de la sierra, ¿no? Y qué interesante que llegue, pues, o sea, encuentra ahí documentos desde el año 1838, ¿no? Los jóvenes de hoy tienen que saber que este término jarana tiene, digamos, mucha más amplitud que la costa,
¿no? Porque creo que es un término se ha adueñado, digamos, la gente de la costa, los criollos, ¿no? Y bueno, decirle que a la gente de la sierra, oye, ustedes, el término jarana salió de aquí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que un poco recuperarlo, ¿no? Porque les digo, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, ¿no? Entonces, la gente, digamos, del Ande debería saber, ¿no? Debería saber que en realidad, bueno, hay una teoría que dice que su origen es quechua, ¿no? Entonces, qué interesante que alguien diga, oye, ¿sabes que el término jarana viene del carani, que es un término quechua, ¿no? Entonces, eh, ese es un valor, supongamos, que yo encuentro en este artículo, que es muy pequeño, de muy fácil lectura, y que debería ser analizado incluso por, digamos, los profesores que llevan un curso vinculado a antropología cultural, estudio digamos, de las culturas, ¿no? O incluso los profesores de talleres de danza, de música, ¿no? Qué interesante sería que en los colegios los chicos sepan esto. Y mucho más interesante que el Ministerio de Educación ahora, que con el Aprendo en Casa, pueda decir, oye, qué interesante que el término jarana es un término que involucra a todos los peruanos, ¿no? Sí. Porque en realidad lo que yo veo es que el Ministerio de Educación hoy le falta, digamos, información de este tipo que pueda llevar, digamos, por el Aprendo en Casa a los chicos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Ahora que estamos en el mes patrio, ¿no? Es fortalecer un poco la identidad cultural de todos los peruanos, ¿no? Entonces, no lo sé qué opinarán ustedes, pero esa es mi opinión. Gracias, Tania. Profesor Rubén Suárez, ¿qué opinión le merece el artículo de Juan José Vega? Bueno, antes que nada quiero saludar a la profesora Tania Naya, una gran profesora, también exdirectora de la Escuela José María Arguedas. Interesante la opinión que manifiesta. Sí, mira, yo cuando viajé a Puno para un congreso de folclore, fuimos con el elenco, vimos el cajelo, y esa vez íbamos más por recopilar el cajelo en función a que acá se bailaba una parejita, y allá se bailaba 12 parejas, lo cual nos sorprendió, ¿no? Pero ahora que leo esto y escucho a la profesora Tania, me viene a la mente de que escuchamos un cajelo que se llamaba jarana, ¿no? Y decía, jarana, jarana, linda jarana, ¿qué será de mi mañana cuando la vida me deje, ¿no? Y sí, pues, parece que tiene mucha razón Juan José Vega cuando manifiesta de que ese término incluso es conocido en la zona quechua, ¿no? Entonces, podríamos decir que los criollos se han apropiado de ese término que, si bien es cierto, no tiene la connotación quechua, pero sí, pues, ¿no? O sea, sí tiene la connotación de lo que conocemos como jarana. Nosotros hemos visto que la jarana, pues, es tomar, comer, bailar, cantar, ¿no? Y sin embargo, como nos cuenta Juan José Vega, nos dice de que no era así, que se tomaba de una manera un poquito más, más tranquila, menos rumbosa, si se quiere, pero que en el fondo refleja, pues, lo que realmente investigó nuestro querido Juan José Vega, ¿no? Yo también hace muchos años en El Comercio leí un artículo de Juan José Vega analizando el término, y él decía que provenía de un vocablo árabe, pero ya seguramente él ha profundizado estos estudios y nos hace ver, pues, que este vocablo anidó, digamos, en la lengua quechua, y después habría que investigar cómo llega a la jerga criolla, al ambiente criolla, ¿no? Entonces, sí, pues, se acerca mucho a lo que realmente es la jarana a partir del análisis que nos hace JJ Vega, ¿no? El gran JJ Vega, que fue rector de la Cantuta. Creo que eso es lo que tengo que aportar, Carlitos. Sí, me parece que lo que le caracteriza a Juan José Vega es hacer trabajos pequeños, pero muy profundos a la vez, y que tienen siempre el formato de cambiar ideas muy preconcebidas que tenemos, ¿no?
A mí me parece también, siguiendo la línea, Rubén, la palabra lo recuerdo mucho en muchos ámbitos de la serranía, en Ayacucho, en Huancayo y también en Puno, como decías. Justamente hay una canción que se llama, claro, Jarana, pues Jarana, Jarana Linda, a la que tú haces referencia, que está en Cajelo, es en Sicuris, los Sicuris lo tocan también, haciendo una referencia a este momento de gran diversión que existía. Y ahora Juan José Vega señala que su origen, si bien es andino, pero de todas maneras es en sectores medio criollos, ¿no? Porque hay una castellanización de la palabra quechua, de donde provendría jarana, porque es otra de las cosas que él trabaja muy rápidamente, señala, me parece que dice que las otras hipótesis que hayan venido de España no son, no tienen mucha validez, igual que la posibilidad de que hayan sido de corte afro, ¿no? No, obviamente no desarrolla eso, es un pequeño el artículo, pero sí, estamos de acuerdo. Nos presenta un nuevo esquema y porque en general, Tania, supongo que tú has visto estas situaciones hoy en día, tenemos unas ideas preconcebidas sobre ciertas cosas y de pronto cuando hacemos un pequeño ejercicio de investigación nos damos cuenta que es completamente otro su origen, habíamos estado equivocados en muchas cosas, ¿no? Y eso me parece que Juan José Vega lo presenta muy bien. Dicho sea de paso, es un artículo obviamente que ha sido, que viene siendo republicado porque creemos que hay muchos trabajos de muchos autores que lo hicieron en su momento, de pronto se publicó en algún medio y bueno, simplemente ha sido olvidado. Entonces, un poco el trabajo de nuestro boletín Hailey es rescatar, también republicar estos artículos que tienen que ser nuevamente releídos, ¿no? Tania, pasamos al siguiente artículo. Bien, como no podemos jaranear en todo el Perú y el mundo, pasaremos a un poco mire, otro artículo que me llamó la atención es porque hace, bueno, creo que fue unos meses, ¿no? El Ministerio de Cultura cambió el nombre al elenco del nacional que teníamos, ¿no? Y le puso ballet folclórico, ¿no? Y causó creo que un movimiento, ¿no? Entonces el artículo de Olivia Vallejo va un poco a hacernos ver, digamos, que el ballet folclórico, digamos, está en todo el mundo, ¿no? Y que, bueno, según las investigaciones que ella hace, pues digamos, el pionero es el ballet folclórico de México, el de Amalia Hernández, ¿no? Y bueno, entonces hace un recorrido por todos los ballets folclóricos que hay básicamente en Latinoamérica, ¿no? Y en el Perú, ¿no? Y en el Perú pues han habido, supongamos, o hay todavía algunos ballets folclóricos que han estado, digamos, en el altiplano, ¿no? El de Ayacucho, las estampas huancavelicanas, ¿no? Pero claro, la característica es que los ballets folclóricos que han habido en el Perú básicamente han sido iniciativas muy, digamos, muy locales, muy grupales, ¿no? En cambio, digamos, en el extranjero, digamos, los ballets folclóricos han tenido todo un apoyo detrás de, ¿no? En el caso de Amalia Hernández, yo estuve hace un año y meses en México, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar con Renato Levi, el actual director artístico del ballet folclórico Amalia Hernández, y conversar con él, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ellos tienen es que son una entidad privada, pero han tenido el apoyo del gobierno, ¿no? O sea, tienen digamos, el Teatro de Bellas Artes para hacer 2 funciones a la semana, todo el año, o sea, son los miércoles y domingos días de función, ¿no? Entonces, es un gran apoyo, ¿no?
Luego, digamos, el gobierno constantemente, digamos, le ha dado ciertas oportunidades, como para, digamos, ellos siendo una institución privada, ¿no? Puedan generar sus recursos, ¿no? Y puedan mantenerse en el tiempo. Porque ahora, digamos, el ballet que fue creado por Amalia Hernández ya está en la tercera generación, o sea, el responsable ahora ya es el nieto. Entonces, ese supongamos, es un esfuerzo que ha hecho México, que en el Perú lo quiere hacer, digamos, el Ministerio de Cultura, ¿no? Ahora, digamos, en todo este paso de elenco del Ministerio de Cultura, diríamos, a un ballet folclórico, ¿no? Y desde la creación de este elenco supongamos, que está muy vinculado al ballet, ¿no? Y ahí viene todo un debate que tenemos la gente que trabaja en el ámbito del folclore, ¿no? Hasta dónde, supongamos, las danzas tradicionales, ¿no? Pueden estar, digamos, presentarse en ese formato, ¿no? O sea, yo les digo, en la Escuela de Folclore he visto los debates, ¿no? Digamos, de posiciones muy tradicionales, ¿no? Hasta, digamos, las posiciones, digamos, mucho más modernas, actuales, ¿no? Que están ligados con el tema de industria cultural, ¿no? Entonces, el artículo de Olivia me parece interesante en ese sentido. Y lo que hace Olivia nos da, digamos, digamos, el punto de inicio de lo que en realidad se debe empezar a conversar y a debatir. Sobre todo ahora que, supongamos, en esta crisis nacional que tenemos, las agrupaciones folclóricas están, pues, con serios problemas, ¿no? Entonces, ¿cuántas van a sobrevivir después yo creo que por lo menos estos 2 años de crisis, ¿no? Digamos, ¿cuántas se van a mantener? O sea, digamos, a mí me preocupa un poco incluso el tema de cuántas fiestas se van a perder, cuántas danzas se van a perder en el Perú, ¿no? Y ahora diremos nosotros que un poco estamos en el mundo académico, ¿por qué no hemos hecho más trabajo de campo de recojo de información? ¿No? ¿Por qué? Porque un ballet folclórico, para que tenga un buen trabajo, ¿no? Digamos, un buen trabajo en escenario, se nutre del trabajo de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Amalia Hernández en su época. Ella hizo el trabajo de campo como nosotros hacemos, ¿no? Y planteó una propuesta para el escenario, ¿no? Muy discutida en México, ¿no? Porque también yo estuve en la escuela de danzas de Chapultepec, que sería el similar a la escuela de folclore de aquí de Lima, y definitivamente Julio Quintero, el director, y sus profesores tenían muchas discrepancias, digamos, con Amalia Hernández, ¿no? Entonces, es lo mismo que hoy sucede digamos, aquí en el Perú. O sea, la gente de la Escuela de Folclore tiene muchas discrepancias con la gente del ballet folclórico del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero justamente porque las entradas son diferentes. Entonces, para mí el artículo de Olivia es un artículo que nos debe abrir un debate entre toda la gente que está estudiando danza, o la gente que está haciendo danza, o los que están mirando la danza desde el punto de vista académico, que también debemos aportar con un granito de arena para que, digamos, con el tiempo, la gente, digamos, conozca más cuál es la diferencia, digamos, entre, digamos, lo tradicional y, digamos, y lo que va a un espectáculo digamos, después de un trabajo coreográfico que hace, digamos, un profesional.
Muy bien, gracias Tania. Sí, y yo creo que el trabajo de Olivia es directamente inducido, ¿no? Es más, termina con unas interrogantes el trabajo corto, porque ese es el formato que tenemos en el boletín, para que pueda ser rápidamente leído. Profesor Rubén. Sí, bueno, realmente Olivia ha hecho, y yo le doy mucha razón a la profesora, que abrir un debate. Y te cuento una anécdota, les cuento una anécdota que ocurrió hace muchos años atrás. Una vez, no voy a decir el nombre, por supuesto, del ballet, pero salió un ballet folclórico. Y entonces lo vimos en un sitio y observamos. Y entonces había muchas críticas con la danza que hacían. Y le decía, pero ¿cómo hacer así? Esa danza no es así. ¿Por qué hace? No, imagínate el debate desde hasta ahora, pero ¿por qué es así esa danza? Y yo, siempre impetuoso, fui y le pregunté, ¿y por qué haces esta danza? Si así no es la danza, le dije, le digo, a fulano ese, al director, que todos lo conocemos. Me dijo, pero a mí qué me importa lo que digan. Yo hago ballet, no soy un elenco de danza. Así me dijo, ¿no? Y se me quedó grabado, estoy hablando hace 15 o 20 años atrás, en la medida de que qué significaba ballet para él y qué significaba elenco. O sea, en uno podías transgredir y en el otro quizás respetar, ¿no? Y ahora que lo trae en el artículo la profesora Olivia, creo que ella también quiere hacer el debate porque remarca claramente lo que significa ballet y lo que significa folclore. Es más, se va a las raíces de este término para poder decirnos, ¿no?, que si bien es cierto, aquí hay ballets folclóricos, pero no podemos comparar, por ejemplo, con el Ballet Nacional de Argentina, con el Ballet de México, que tienen incluso el apoyo estatal, ¿no? Que eso prácticamente les daría carta de pase, carta de ciudadanía. En cambio, nosotros simplemente es la voluntad oficiosa de uno u otro músico o artista que quiere llamarse así, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, el ballet folclórico de Arequipa, Bayón Farfán, creo que se llamaba, ¿no? Un famosísimo ballet que creo que ya no existe, pero que sin embargo era muy famoso y que era de obligación invitarlo a cualquier evento oficial, si no se incurría en un delito de leso folclore. Entonces, me parece de que el término que ella quiere disgregar, si se quiere, porque parece que esa es la idea, termina con preguntas, como decía Carlos, en el sentido de que, ¿qué debemos hacer? Y es importante que la profesora Tania lo haya planteado, se dé el debate, sí, creo que es importante el debate, porque mucha gente se refugia en ballet, ¿no? Y un claro ejemplo es el elenco nacional, que ha sufrido muchas críticas, ¿no? Demasiadas, quizás yo, ¿no? Creo, porque mucha gente cultora los ha criticado en la manera como llevan sus danzas, sus programas, etcétera, ¿no? Aunque a la gente le guste el espectáculo, y llenan y rellenan el Teatro Nacional, ¿no? Están ahí y compran sus entradas, que son un poquito económicas, altas, y entonces me parece pues que por un lado parece que les gusta a un sector, pero a los cultores no nos gusta. Entonces no creo que sea el gusto lo que manda, sino más bien otras cuestiones. Sin embargo, creo que ese mea culpa los ha hecho cambiar de elenco a ballet nacional, ¿no? Entonces, ¿qué dirá el Ballet Nacional de danza, ¿no? El elenco, el Ballet Nacional de ballet, de clásico, perdón. Y entonces, disculpen, me emociono al hablar de este tema. Y entonces creo que es importante que se defina, sí, pues se define, y creo que la escuela, San Marcos y todos podrían contribuir a un debate para que esto se defina, y de repente preguntarle al señor director del Ballet Nacional bajo qué premisas él cambia el nombre, ¿no? Porque la resolución que lo crea es como el Conjunto Nacional de Folclore. Luego, para diferenciarse de la escuela, se puso Elenco Nacional y ahora pasa a ballet, ¿no? O sea, en tan poco tiempo de existencia, que no creo que sea más de 10 o 15 años, ha mutado de nombre a nombre, ¿no? No sé con qué intención, tal vez en afán de mejorar, tal vez en el afán de superar criterios, no sabría decir, no sabría calificar, pero creo que la opinión pública que tiene en contra lo hace retroceder o avanzar, no sé qué calificativo usar en este momento. Sin embargo, el tema da mucho que pensar, y parece ser que hay otro artículo que está en ciernes, porque ella da a entender eso, y creo que sería bueno esperar el colofón de este artículo para ya tener una idea muy formada, pero sí, creo que está muy interesante cómo
enfoque el tema de ballet folclórico. Nada más por este momento. Yo podría indicar dos cosas sobre el trabajo de Olivia. Primero que me parece que sí genera un debate, como que traza el ingreso para poder hacer mayores interpretaciones, que creo no es tanto el objetivo del artículo, pero sí nos remite a situaciones como el pensar por qué hubo la necesidad de agarrar la denominación ballet, que normalmente estaba en la otra vereda del arte, digamos, se le relaciona con la danza clásica, o en todo caso había sido apropiado como denominación por la danza clásica, y luego empieza a formar parte de los ámbitos del folclore. Me parece que el objetivo de haberlo tomado ha sido una necesidad de sentir que con eso podía tener mayor relevancia el trabajo, de hacerlo de repente mucho con otro valor estético, con otra presentación estética, tal vez para sustentar estas propuestas de escenario es que se toma el término, ¿no? En todo caso, eso, como señalan ustedes, está para continuar en una mayor revisión. Lo que sí me parece interesante, la segunda cosa que quería decir sobre el artículo es que intenta revisar esta unión, ¿no? En el poco espacio que tienen los autores de los artículos de nuestro boletín, intentan desarrollar estos temas, que son, por supuesto, larguísimos. Intenta decir de dónde viene ballet, de dónde viene folclore, cómo se juntan, e inclusive el sentido, ¿no? O sea, ¿por qué ballet va primero y folclore va después? ¿No? ¿Cuál es el sentido en que se junten los dos con contenidos y procedencias completamente extrañas? Traza que el ballet aparece en tiempos del Renacimiento, por ejemplo, y el folclore, ya lo sabemos, va a ser muy posterior, ¿no? En situaciones inclusive diferentes, y cómo luego cómo se entiende, cómo entienden la gente que utiliza, que hace esta conjunción, cómo los utiliza estos dos conceptos, ¿no? En todo caso, es un trabajo que nos deja más dudas, por supuesto, para poder seguir desarrollando, ¿no? Muy bien, Tania, continuamos con el siguiente artículo del boletín. Sí, bien, bueno, yo solo para decirles que en realidad este debate de todo lo que implica el trabajo en escenario, ¿no? De las danzas, en este caso tradicionales, ¿no? Trabajadas de una u otra manera, en realidad debe ser un tema de debate que a veces, digamos, no se quiere coger, como es en el caso del folclore, ¿no? Es un tema que en la escuela prefieren no trabajarlo porque justamente, digamos, cuando la escuela dice algo bueno o malo sobre el ballet folclórico, todo el mundo salta, ¿no? Entonces se ha preferido. Entonces, en cambio, San Marcos tiene una, digamos, tiene otra, está como que al costadito, ¿no? Y podría, digamos, impulsar estos debates, ¿no? Y me parece que bien que desde Hailey puedan ustedes generar este espacio entre la gente vinculada a la danza. Bueno, de la danza vamos a pasar a la música, ¿no? Porque como decía, Hailey tiene para todos, ¿no? Y hay un artículo muy interesante donde se coge un texto de Garcilaso para, digamos, sobre los sicuris, ¿no? Y, digamos, es un artículo escrito por Luis Carlos del Carpio Enríquez, ¿no? Que digamos, él no es músico, digamos, pero sin embargo escribe digamos, sobre el trabajo que hace Garcilaso, ¿no? Y a mí me parece súper interesante porque él coge, digamos, pequeñas frases, ¿no? Del texto original de Garcilaso y empieza a analizar, ¿no? Y es muy interesante cómo escribía, ¿no? O sea, un término que a mí me llamó la atención decía, cada cañuto tenía un punto más alto que el otro a manera de órgano. Entonces,
digamos, pero yo me transportaba un poco con el artículo a la época de Garcilaso, ¿no? Y yo decía que, digamos, cómo es que en esa época ellos escribían, ¿no? Su forma de redacción, pero ¿sobre qué? ¿No? Sobre el tema de la música que hacían, digamos, aquí en América, en una colonia española, ¿no? Y que de cierta manera yo planteo, o sea, me remito a esa época, ¿no? Es en esa época ellos llegaron aquí, empezaron, digamos, a hacer su trabajo, pero hay que ver los grandes problemas que había todavía de comunicación. Entonces, en ese contexto, ¿no? Sobresale, digamos, algo que es la música de los sicuris. Entonces, eso implica muchísimo más, digamos, más allá digamos, de lo que nosotros podríamos ver en el artículo. Es que quiere decir que los sicuris, cuando llegaron los españoles, era una especie de movimiento musical que tenía una gran amplitud me imagino, en todo el sur peruano, ¿no? ¿Para qué? Para que después de, digamos, de tantos años de colonización, todavía, digamos, se mantenía y cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, y eso nosotros lo podemos ver hoy, ¿no? Los sicuris son todos hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente, o sea, la música en toda la gente que trabaja, digamos, que hace sicuris, hace que los convierta en un grupo social muy importante, ¿no? Y que donde van, tú eres un sicuri, sí, yo soy un sicuri, entonces somos hermanos, ¿no? O sea, te apoyo, ¿no? Entonces, y ahí viene toda la cosmovisión andina, ¿no? O sea, la solidaridad, el compañerismo, ¿no? El ayudar al otro, ¿no? Entonces, y yo, supongamos, este artículo, cuando lo analizo, digo, qué interesante, digamos, que lo que Garcilaso escribe, ¿no? Claro, vamos a encontrar algunos problemas que al parecer hubieron, porque a la hora, o sea, cuando el libro de Garcilaso, es igual ahora, ¿no? O sea, yo tengo un libro, pasa por un corrector de estilo, el corrector de estilo no entendió muchas cosas que puso Garcilaso. Y posiblemente Garcilaso tampoco entendió muchas cosas que recogía. Entonces, vamos a ver que ese teléfono malogrado que hemos tenido nosotros para, digamos, para entender a nuestra cultura, digamos, quechua, aymara, andina, ¿no? Desde la mente, digamos, más occidental, ¿no? Entonces, este artículo me hizo recordar un poco una investigación que hacían en el Perú de por qué los peruanos no cumplíamos las leyes, ¿no? Y es súper interesante, ¿por qué? Porque dicen que las leyes que se hacían para el virreinato se hacían en España, ¿no? Entonces, era con la mente occidental de allá, y era gente que no conocía América. Entonces, cuando venían las leyes aquí, al virreinato, llegaban a Lima y no se aplicaban. O sea, lo mismo que un poco sucede ahora. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, aquí siempre hemos incumplido las normas justamente por esa cuestión cultural. Entonces, cuando yo leía este tema y este artículo, decía, ¿cuánta información? O sea, digamos, ¿por cuántas manos pasó la información? ¿No? O sea, Garcilaso tuvo de primera mano, de primera fuente, de segunda fuente, ¿no? Entonces, pero luego él escribió y después todavía siguió su camino. Y finalmente, digamos, tenemos esta publicación que al parecer tuvo algunos errores generados, digamos, en ese momento. Pero definitivamente es muy importante que todo digamos,
músico y especialmente todo sicuri lo conozca. Listo. Sí, gracias, Tania. Profesor Rubén Suárez, ¿qué podemos comentar sobre el artículo? Bueno, creo que la profesora Tania lo ha dicho todo. O sea, realmente, sí, pues, una suerte de teléfono malogrado ocurrió con nuestra historia, porque no olvidemos que Garcilaso esto escribe ya en una época en que él ya estaba un poquito avanzado de edad, ¿no? Y entonces él está recordando lo que vio, le contaron o le dijeron, y de acuerdo a eso plantea sus crónicas, ¿no? O, perdón, lo que escribe. Y entonces, los que transcriben o investigan, también le dan su punto de vista y entonces comienza lo que dice la profesora Tania, el teléfono mal logrado, haciéndonos ver desde el punto de vista, este es el problema también, ¿no? El problema del investigador es que tiene un punto de vista, puede ser de un carácter, si se quiere, pro-andino o anti-andino, occidental, etcétera, y entonces a partir de ahí lo enfoca. Y es entonces donde nuestro querido amigo trata de aclarar, no, aclarar, pero que sí hay que rescatar muchas cosas importantes, es, por ejemplo, la vigencia de los ayarachik, ¿no? Él llama ayarachik aquellos que, o sea, que ya desde la época se ha prevalecido por sobre todas las cosas. Y eso es importante para tener en cuenta la fuerza de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, pues, no ha podido ser amainada, ni menos desaparecida, y ni cambiada, si bien es cierto, ha tenido cambios, sin embargo, estos no han sido sustanciales, se ha mantenido y los ayarachis, pese a lo que se diga, y ahí se llamaba ayarachik según nuestro Garcilaso, sin embargo, los análisis que hace, los hace desde el punto de vista incluso nacionalista, ¿no? Me refiero a nacionalista en el sentido de que quiere su nación. Y entonces, creo yo es importante esto por cuanto nos hace ver cómo la visión de nuestro Garcilaso es diferente en su momento, cómo los que transcriben adquieren otros matices y ha llegado nuestro querido amigo, el escritor de este artículo, a detallar realmente lo que ha querido decir. Es decir, la traducción de la traducción. Y eso es lo que de un modo u otro nos ayuda bastante a entender un poco más lo que conocemos sobre las zampoñas, ¿no? Y tiene bastante información al respecto, ¿no? Y se basa también en artículos escritos por otros compañeros sicuris y se basa también en algunas vivencias de él en el sentido de ver y conocer algunas expresiones de los sicuris en diferentes partes de nuestro Perú. Nada más podría decir sobre eso. Sí, yo voy a complementar con, me parece, dos puntos importantes que hace Carlos del Carpio. En primer lugar, nos actualiza una cita que ya lo conocíamos, muchos investigadores sobre el tema lo han citado. Garcilaso es el único cronista que hace una extensa descripción sobre lo que hoy en día conocemos con la denominación genérica de sicuris, ¿no? Entonces, es importante dar a conocer que esta descripción ya está presente en tiempos de la colonia para poder generarnos un entendimiento de cuán antiguo es esta expresión musical. Y lo segundo que me parece que es en lo que se esfuerza Carlos del Carpio es en tratar de descifrar frase por frase o hasta palabra por palabra lo que ha dicho Garcilaso de la Vega. Me parece que lo que intenta decir es que muchos autores han cogido la cita de Garcilaso de la Vega de los comentarios reales y ya han dado por hecho una interpretación genérica. Él habla de los sicuris y lo que él dice es que no necesariamente habla de los sicuris, habla de otra variedad que lo que ustedes han mencionado con la palabra de ayarachi, porque hoy en día sabemos que los ayarachis son diferentes a los sicuris, no es lo mismo. Genéricamente decimos sicuris a todo, ¿no? Pero en el mundo del sicuri hay una gran diferencia entre un ayarachi y un sicuri. Para empezar, que los ayarachis no tocan sicus, tocan ayarachis, que son instrumentos bastante diferentes de los ira y arca de los sicus. Entonces, Carlos del Carpio lo que intenta decir es, ¿realmente Garcilaso de la Vega describió a los sicuris o describió a los ayarachis? Y él me parece que es ahí donde él profundiza
y la verdad me ha agradado bastante la forma como meticulosamente intenta él hacer una propia interpretación de las frases y de pronto estaremos o no de acuerdo, estará o no en lo correcto, ustedes lo han dicho, puede ser interpretaciones de las interpretaciones, no sabemos muy bien en qué contexto lo ha escrito Garcilaso, sabemos cuestiones genéricas que lo escribió en Europa, es un poco, parece que como que le restaría mucha veracidad, pero a la vez sabemos que vivió también en el Cusco, que escuchó a estos grupos, entonces es un punto importante de avance en el conocimiento de lo que fueron nuestras expresiones en tiempos de la colonia, ¿no? Muy bien, creo que continuamos, Tania. ¿Qué otro artículo tenemos en el boletín? Bueno, para terminar esto de los sicuris, a mí me llamó la atención que Carlos del Carpio sea médico cirujano, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, y eso es algo realmente rico, porque vemos que es un artículo analizado desde la mirada de alguien que practica, digamos, está metido en el mundo de los sikus y, digamos, se anima a escribir, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante. Bueno, y sigamos de la música, porque la música empieza cuando uno es niño, ¿no? Entonces, y justamente ustedes han pensado en un artículo muy interesante que es la educación musical, ¿no? En los primeros años de vida, ¿no? O sea, eso lo sabemos las profesoras de educación inicial, y yo soy profesora de educación inicial, ¿no? De formación, ¿no? La importancia que tiene la música para el niño, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Los niños todo el día cantan en el nido, ¿no? Los niños todo el día cantan en su casa, ¿no? O sea, todos los que somos papás, ¿no? Y sobre todo en esta época, vemos a nuestros hijos todo el día frente al televisor, frente a la computadora, frente a un celular con la canción de moda para ellos, ¿no? Entonces, y la canción de moda ha pasado de Barney, Topollillo, a digamos, la Ahora, de ahora está en Pocoyo, creo. Pocoyo, y supongamos, supongamos, y los chicos siguen cantando, todo el día cantan, ¿no? O sea, tú la única forma de tener a un niño tranquilo en cualquier lugar es cantando, ¿no? Y eso lo saben los profesores de educación inicial, lo saben los padres que un poco, digamos, empiezan a ver qué es lo que le gusta a su hijo o a su hija, ¿no? Ahora, pero no solo es cantar, ¿no? O sea, yo diría, bueno, como mamá, bueno, mi hijo está cantando, ¿no? Va a ser artista, ¿no? Pero en realidad, ¿qué está haciendo la música? La música está haciendo todo un trabajo neurológico, ¿no? A nivel de neuronas, ¿no? O sea, nuestras neuronas, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen procesos de sinapsis, se conectan unas con otras, ¿no? Y eso después, ¿para qué les sirve a los chicos, no? Para que sean mejores supongamos, en matemáticas, ¿no? O sea, un niño que tiene buen desarrollo, digamos, a nivel, digamos, neuronal, digamos, por la música eso repercute en el aprendizaje digamos, de las matemáticas, de la ciencia, de todo lo que es lógico, porque la música es lógica, ¿no? Bien, entonces, esa es un poco, digamos, la riqueza de este artículo, ¿no? Entonces, bueno, ya plantea, digamos, algunos métodos como el del cross, ¿no? Pero que, digamos, todos en realidad debemos hacer música, ¿no? Digamos nosotros los adultos, ¿no? Digamos, en este aislamiento social que estamos, ¿no? O sea, si tú te pones igual frente a digamos, a una computadora, a un televisor, a cantar, a hacer karaoke, te vas a desestresar, ¿no? Entonces, imagínense eso cómo influye en un niño. O sea, un niño después de bailar
termina sudado, despeinado, pero cansado se va a dormir, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, pero es el cantar. Pero ¿qué más puedo hacer? O sea, un niño puede hacer música con el cuerpo, ¿no? Puede, lo que le decía a una vecina, y le digo, ¿sabes qué? Que tu hijo toque las ollas, pues no, porque me dice, mi hijo no sé qué hacer con esta cuarentena. ¿Sabes qué? Tienes todas las ollas, ¿no? Y me dice, pero, no, le digo, a mí no me vas a hacer bulla. O sea, tu hijo necesita hacer música. Déjalo que experimente sonidos, que saque las cosas, que las toque, ¿no? Porque supongamos, yo recuerdo cuando estuve en Israel y hice una pasantía, ¿no? Una de las cosas que pude ver en todos los colegios de Israel, en todos los centros de educación inicial, es que ellos no se preocupen si el niño regresa limpio a su casa. O sea, como yo les decía a las chicas que cuidaban a mis hijos, les decía, niño cochino, niño feliz, ¿no? Es un niño que está en movimiento, ¿no? Cuando trabajaba en el colegio con los niños de inicial, y las mamás me decían, ¿por qué mi hijo se va? Profesora, pero llega sucio. Justamente le decía, su hijo está feliz. Entonces, la única manera es la exploración del medio ambiente. Y el niño puede hacer música con lo que hay en el entorno. O sea, no necesita, digamos, el tener un instrumento musical. Entonces, es lo que ahora están haciendo los profesores en esta época de cuarentena, porque la cuarentena nos ha obligado a ser a todos creativos. O sea, un músico que no tenía su zampoña, ¿qué hace? Con lo que tiene en la casa, ¿no? Y la vez pasada estuve con ¿cómo se llama? Con Madeleine de Sicuris de la Uni, y ella decía, ¿qué puedo hacer? Todos mis instrumentos musicales se quedaron en la universidad cerrados, ¿no? He tenido que inventar cómo trabajar. Entonces, pero en el caso de los niños es normal. O sea, el niño hace música con cualquier cosa. O sea, si tú no le das, él está haciendo, toca la pared, toca la puerta, saca las ollas, las tapas, ¿no? Ahora, a eso supongamos que es lo que hace un profesor, ¿no? En el colegio, en el nido, le da, supongamos, el elemento que falta, ¿no? Digamos, aquí vamos a ponerle ritmo, aquí vamos a llevar el pulso, ¿no? Entonces, el niño ya empieza a hacer música. Y las profesoras de música, supongamos las profesoras de educación inicial, yo llevé 6 ciclos de música, ¿no? Claro. Y además un año adicional en el Bela Bartok, ¿no? Entonces, cuando llegué a la escuela de folclore, claro, yo no conozco nada de música, pero en realidad llevé, digamos, no una especialidad, pero, digamos, tengo el suficiente conocimiento porque es esencial. Es un profesor de educación inicial, tiene que ser música. Y a mí, una de las cosas que me encantó en este artículo es que la profesora que escribe es egresada del centro que tienen ustedes, ¿no? Entonces, y eso dice mucho de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ha salido del centro y ahora quiere escribir. Yo creo que hay que seguirla animando a ella y que ella sea un ejemplo para que todos los chicos del centro puedan escribir sobre sus experiencias que tienen ahora como profesores de aula. Eso sería todo. Gracias, Tania. Profesor Rubén. Sí, otro artículo muy interesante, ya lo dijo la profesora Tania, que nos habla de la importancia de la música en la educación. Yo creo que es algo inherente, creo yo, a la educación, de ahí que, por ejemplo, algunas canciones, por ejemplo, la Marinera Limeña, están basadas en canciones infantiles, en rondas infantiles, ¿no? Entonces, pues tiene una prevalecencia importante, no creo que esto sea casual. Y hablo de épocas pasadas, pero sin embargo ahora ya hemos avanzado bastante en este tema
Y la educación se ha hecho muy importante. En ese sentido, grandes estudiosos, como manifiesta la autora de este artículo, nos habla, por ejemplo, de Orff, ¿no? Que nos habla de la trilogía de palabra, cuerpo, movimiento, que es importantísimo por cuanto esas cosas tienen que desarrollarse para que de ese modo el niño pueda cumplir su labor en este mundo, ¿no? No se trata simplemente de que juegue o cante, sino que estas cosas se interrelacionen no solo interiormente, sino también en la vivencia personal, para que de ese modo, como lo dijo Tania, el niño que se ensucia, pues un niño feliz, evidentemente, ¿no? Hemos visto cuántos videos, por ejemplo, en la televisión, de que ahora que está de moda los videos, blogs, como niños que están corriendo por el camino normal, ven un charco y se desvían para saltar encima del charco y saltando saltitos acompasados, lo cual da pues una intención ya de movimiento corporal rítmico. Entonces ello también nos acondiciona que ellos están en esa situación y eso permite un desarrollo, ¿no? Y entonces hoy día se ha acostumbrado ya a que los niños canten. El otro día vi también un video de un profesor que enseñaba a las letras, ¿no? Con canciones, con guainitos, vamos a llamarle guainitos de esta manera un poco piadosa, para dar a entender lo que quiero decir. Es decir, los niños cantaban repitiendo determinadas letras, dándole una entonación especial. Y entonces los niños se entusiasmaban tanto que querían repetir, ¿no? Lo cual no pasaría si, por ejemplo, el profesor les obligara, a ver, digan la A, digan la B, digan la C. No pasaría. Es decir, es una estrategia, pero a la vez también es como un tónico que les permite a ellos alimentarse y hacer que el movimiento pues sirva de mucho para ellos. Yo me acuerdo mucho cuando empecé en magisterio, me tocó enseñar primaria, y entonces entré todo temeroso, como todo primera vez, ¿no? Y no sabía qué hacer, qué decir. En ese momento uno se olvida de todo, se pone en blanco la mente, pero te das cuenta que en la siguiente clase los niños te reciben con una alegría porque saben que le vas a enseñar a moverse. Van a moverse, van a saltar, van a gritar, y entonces tú eres como un ángel esperanzador, porque lamentable pues hasta hace años atrás pocos las clases eran rígidas, estaban sentados en su carpeta y ahí movían los deditos pintando, pero no había el canto, no había el movimiento. Hoy día sí se está dando prioridad a eso, y es importante, ¿no? Por eso es que quizás los que enseñamos en primaria antes a danzar éramos esperados como una tabla de salvación para los niños, y hoy día ya no, pues hoy día ya los profesores desde inicial hasta sexto grado creo que todos están cantando, entonces ya un poquito como que se ha aliviado las cosas para los niños, ¿no? En secundaria sí es un poquito más rígido, están en carpetas, y cuando ven danza, pues igual, se desviven por ello. Entonces, creo que el artículo ha llegado a entender, y creo que va a ofrecer, porque se ha referido a varios autores que apoyan su tema. Nada más, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo lo único que puedo decir sobre este artículo es felicitar a la alumna Milagro Seminario, porque siempre estamos incentivando que el tiempo que pasan de educación dentro de nuestro centro, pues se traduzca en productos efectivos, no solamente en la enseñanza artística, que por supuesto para eso se capacitan, sino también en la producción intelectual, académica, y nos da gusto siempre que hayan artículos que puedan ser publicados. Tania, continuamos. A ver, ¿qué otro artículo tenemos? Bueno, yo dije que el boletín era muy completo, ¿no? Y ahora vamos a hablar algo de pintura, ¿no? Sobre el trabajo de la realidad y magia de la pintura de Bruno Portugués, ¿no? Mira, este artículo es de José Luis Ayala. Me pareció súper interesante porque Bruno empieza contando un poco su historia, cómo él empieza, supongamos, ingresa al mundo de la pintura sin saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Creo que lo que hacen toda la gente que se dedica al arte, ¿no? O sea,
el que empezó a tocar música, a hacer música, empezó cogiendo la guitarra del papá, del tío, del abuelo, ¿no? Entonces, tú coges del adulto que está cerca tuyo, ¿no? Y en el caso de Bruno, que es, yo creo que muchos de los casos es que él no tenía, digamos, mayores posibilidades, ¿no? De qué cosa dibujar, y empieza con las estampitas que su mamá llevaba de la iglesia a su casa, ¿no? Y empieza a dibujar a los 5 años, y luego eso lo va perfeccionando, ¿no? Pero lo interesante del artículo es pues que Bruno empieza a hacer todo digamos, un análisis de, digamos, el tema de la pintura en el Perú, ¿no? Y el tema de los pintores, ¿no? Porque en realidad, igual que todos los artistas, digamos, o sea, tú terminas de estudiar la carrera y dices, ¿y ahora dónde trabajo, ¿no? ¿Cómo me gano la vida, ¿no? Entonces, los chicos normalmente dicen que pues empiezan, o sea, ellos empiezan a trabajar sobre lo que hay en el mercado, ¿no? Y él plantea que es necesario crear un movimiento de pintores realistas, ¿no? Que es un poco la aspiración de él, ¿no? Un poco para poder retratar pues lo que tenemos, ¿no? Y digamos que importante es el trabajo de los pintores en coyunturas como estas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, o sea, el trabajo de ellos es el que con el tiempo va a tener todo un valor. Es igual como ahora tiene el valor las fotografías de hace 100 años, ¿no? Digamos, porque hace 100 años da la casualidad que la gente igual tenía el mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que pide Bruno. Pide un poco el tema de compromiso y responsabilidad que debe haber en el mundo de la gente que está haciendo, digamos, pintura, ¿no? Para que un poco se trabaje, digamos, yo creo que sobre temas igual que en todas las áreas, que prioritarios, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? Vayamos por lo comercial, que es lo que hemos estado hablando con el tema del ballet folclórico, ¿no? El mismo tema de la música, ¿no? Claro, o sea, los niños van por la música, por lo comercial, ¿no? Pero en realidad nosotros, digamos, que tenemos una formación, que estamos vinculados al tema educativo, tenemos que hacer que, digamos, consuman, digamos, música, digamos, peruana, los niños, y que aprendan a cantar pequeñas canciones propias nuestras, ¿no? En el caso de los chicos que empiezan a hacer, digamos, a dibujar, a pintar, también sean temas propios, ¿no? Y en internet vamos a encontrar un montón de cosas, pero que no son propias, ¿no? Entonces, y lo que nos falta, sumamos en esta coyuntura, lo que hemos visto es que trabajo, digamos, así propio, nuestro, que haya digamos, ya construido para ser, digamos, trabajado en el colegio, es muy poco. Entonces, lo que creo que necesitamos, digamos, lo que nos dice Bruno es, pues, en que nosotros los que estamos dedicados a la pintura necesitamos hacer un gran movimiento para que esto un poco llegue a todos los peruanos, y un poco, digamos, trabajemos la pintura de una manera mucho más, digamos, con un proyecto
¿no? Que todos nos dicen el proyecto de país, ¿no? Pero ¿cuál es el proyecto que tenemos como pintores para nuestra sociedad? O sea, a mí que me gustaría que un niño aprendiera a pintar, ¿no? Que estuviera vinculado con, digamos, con un objetivo de mejor hombre, ¿no? De una mejor sociedad, ¿no? Porque eso es un poco lo que según mi punto de vista, él quiere trabajar, ¿no? Entonces, y bueno, y él lo hace a partir de los retratos. Muchas gracias, Tania. Profesor Rubén Suárez. Sí, bueno, realmente este artículo de José Luis Ayala refleja el grito de protesta de nuestro querido Bruno Portugués y también la esperanza, ¿no? O sea, refleja ambas cosas en el sentido de que, por ejemplo, él se queja de la crítica que es muy empingorotada, muy elitista, muy clasista en el sentido que ahora le dan al creerse que ellos pueden deshacer y hacer con los artistas, ¿no? Es decir, ellos creen que con su crítica van a levantar o enterrar a algunos artistas y evidentemente algunos se someten a estos veredictos, digamos, etéreos de estas personas que sin embargo no representan, ¿no? La verdadera crítica que debería haber, ¿no? Si no, pues algunos Cérvulo, por ejemplo, nunca hubiera sido aceptado si es que hubiera habido estos críticos de ahora. Sin embargo, él también se lanza un grito cuando dice que significa ser pintor en el Perú, ¿no? Es tener una honrosa responsabilidad, dice él, y es cierto, ¿no? O sea, no se trata de como decía Mariátegui, no podemos hablar lo que quiere la burguesía, no podemos cantarle a la burguesía, tenemos que decirle la verdad, y eso es cierto en el caso de Bruno, porque él sí relata, ¿no? las vicisitudes de nuestro pueblo, que si bien es cierto, en su mayoría son retratos, sin embargo, por ejemplo, cuando uno ve el retrato de Arguedas que él ha pintado, vemos toda su expresión que de repente Arguedas quiso decir en su momento. Entonces, me parece que el artículo quiere reflejar en esencia la protesta que hace Bruno y a la vez también la esperanza que tienen los jóvenes, ¿no? Y él dice, ¿qué te parece cuando venden un cuadro? Sí, me parece muy bien, pero también me duele mucho que alguna vez se puedan envalentonar y creer que ya ganaron todo y dejan y abandonan y se someten al sistema. Él tiene miedo de eso, ¿no? Él tiene mucho miedo y su temor no es tan infundado por cuanto la mayoría, pues, lo que quiere es entrar al sistema comercial porque eso le permite estar en los circuitos de poder exponer sus obras, de estar en los grandes círculos de la burguesía, etcétera, y eso evidentemente significa un avance económico, ¿no? Me refiero a los soles, aunque el prestigio no lo acompañe. Sin embargo, aquí en esta sociedad sabemos pues que el ser económicamente fuerte implica que has llegado al éxito, lo cual no necesariamente se cumple en el arte. Y entonces, me parece que Bruno está pues esperanzado en que los jóvenes no puedan venderse del sistema y esperemos que su libro pronto se edite con los 25 cuadros que él promete y podamos conocer más. Yo creo que también, creo que tú le has encargado un retrato a Bruno y eso va a redondear la faena esta vez, Carlos. Gracias. Sobre Bruno sí me gustaría decir algunas consideraciones, algunas palabras. En primer lugar, que se trata de un pintor retratista que hoy en día me parece que es el mejor que tiene nuestra patria. Sus retratos son realmente con mucha fuerza, se distingue el carácter del personaje que retrata. Yo creo que ha avanzado tanto Bruno que hoy en día es todo un lujo que Bruno haga un retrato de alguien. En esa medida nosotros le hemos solicitado que haga el retrato de Josafat Roel Pineda, porque como ustedes saben estamos cumpliendo 50 años del Centro de Folclore San Marcos y estamos pensando hacer un homenaje a Josafat Roel, que va a empezar por supuesto con la pintura de Josafat Roel. Bruno no había pintado, tiene aproximadamente 450 retratos, entre ellos no estaba Josafat Roel.
él mismo señala que era una deuda pendiente y nos hemos puesto de acuerdo para que lo realice y realmente se nota el desprendimiento de Bruno y ya lo ha terminado. Estaremos presentando en unas semanas ya la pintura, que además va a acompañar la carátula del libro que estamos editando con artículos de folclore, lo cual pues nos dice mucho de Bruno, ¿no? Personalmente les tengo bastante cariño también, mucha admiración. Ustedes ven a mis espaldas un cuadro, es el cuadro de Fanny Palacios, de su esposa, que tuvo la amabilidad de obsequiarme, es un sicuri, y creo que somos dentro de la comunidad bastante cercanos. Así que desde aquí, el agradecimiento desde ya a Bruno. Tania, creo que tenemos un artículo más. Bueno, sí tenemos un artículo más que es sobre Daniel Guamaní, ¿no? Entonces, creo que hace unos meses todos hemos sufrido, digamos, por esta pérdida tan repentina, ¿no? O sea, Daniel Guamaní era un chico que empezaba a producir, ¿no? Y tenía, digamos, todo un futuro de excelente profesional, ¿no? Mira, yo a Daniel lo conocí cuando ingresó a la Escuela de Folclore, ¿no? Tuve la suerte de enseñarle, digamos, los cursos de investigación, y en esa época teníamos, creo que, 7, 8 cursos por la currícula que pedía la del Ministerio de Educación, ¿no? Y conmigo debe haber llevado, creo que más de la mitad, ¿no? Entonces, Daniel siempre fue, digamos, un chico destacado en su salón, le gustaba mucho el tema de investigar, ¿no? Y bueno, salió de la escuela, ¿no? Y siguió estudiando en la universidad, se siguió perfeccionando, ¿no? Y luego ya vimos a un Daniel con bastante experiencia, ¿no? La experiencia de trabajar también, digamos, te da un proceso de maduración, ¿no? Entonces él ya había pasado por un proceso de maduración, seguir estudiando en la universidad, y bueno, se incorporó a trabajar en diversas instituciones de educación básica y de educación superior, ¿no? Entonces, y bueno, paralelamente siempre siguió con su vida, digamos, artística, que era los grupos con los cuales él participaba, ¿no? Un chico de verdad que digamos, en el corto tiempo digamos, que ha tenido, digamos, de producción, él ha aportado muchísimo, ¿no? Realmente ha sido una pena la pérdida de él, y creo que no hacía mucho tiempo que él había publicado un libro, ¿no? Entonces, ya, digamos, había todo un esfuerzo, ¿no? Que lamentablemente, pues, cuando hay estos temas de salud, ¿no? Digamos, ahí hay un corte, ¿no? O sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Necesito unos añitos más, ¿no? Y bueno, creo que ese es un... Ahora, yo lo que veo es que Daniel empezó a hacer un trabajo muy interesante, ¿no? Y creo que está ligado es como él empieza, cómo él llega a eso, ¿no? Porque él, supongamos, es un chico que estaba metido en el mundo de la danza desde el colegio, ¿no? Luego decide estudia en la Escuela de Folclore, ¿no? Termina su carrera y se da cuenta que la mejor manera de complementar lo que él venía haciendo es haciendo una maestría en antropología, ¿no? Entonces, eso, digamos, le permite, digamos, toda la experiencia que él tenía le permite, digamos, llegar a la maestría ya con una buena cantidad de conocimiento, ¿no? Que realmente después él lo empieza, digamos, a encauzar más teóricamente, ¿no? Yo me imagino que hay trabajos de él que todavía no están publicados, que sería bueno que la familia, ¿no?
proporcione, digamos, a instituciones que puede ser como San Marcos, ¿no? O digamos, algunas personas que quieran continuar sobre su trabajo y esos termine publicados, ¿no? Porque ahora, pero va a depender muchísimo de que la familia dé esa información, ¿no? Bien, ese es digamos, un comentario. Me parece muy bien que San Marcos, ¿no? Digamos, haya sacado, digamos, texto, me parece escrito por el hermano, ¿no? Que hace todo un reconocimiento al trabajo de Daniel. Gracias, Tania. Profesor Rubén, su turno. Sí, gracias, Carlos. Realmente es un poquito doloroso volver a recordar a nuestro querido Daniel, a quien conocí cuando era estudiante en Villa El Salvador, alguna vez que fui jurado a ese colegio, y posteriormente lo vi en el Centro de Folclor, ya muy acucioso él, y ya como profesor de la escuela de San Marcos, y cuando presentó su libro, ¿no? Y después realmente da mucha pena cuando un joven muere por cuanto representa mucha esperanza, hay mucha inquietud por conocer más de él y sin embargo nos lo arrebató la vida y entonces creo yo que es importante lo que dijo la profesora Tania, hay que ver los trabajos que dejó, de repente algunos inconclusos, y tratar de publicarlos para entender cuál era su mira en realidad, porque su libro recoge algunos artículos, algunas posiciones de él, basada incluso en Morote, ¿no? Él reflota a este gran pensador. Y entonces es muy importante que un joven como él haya tomado en cuenta eso en su libro. Mucho recuerdo que en una conferencia que dio José Carlos Vilcapoma también lo ensalza desde ese punto de vista. Y entonces creo yo que hablar de Daniel en su tan corta vida hizo bastante. Como decía la profesora Tania, se dio cuenta que su camino era el folclore, pero no solamente había que partir de ser docente, sino que él estaba enfocado en su maestría y probablemente aspiraba a un doctorado o algo más, porque creo que él quería empaparse de toda la sabiduría que le sea posible para poder entregarle a su pueblo, porque esa era su idea. La idea era de como todo hijo de migrante, revalorar lo suyo, recomponer ideas y también de repente plantear nuevos fundamentos para que caminemos en este camino de folclore que es tan azaroso a veces y que lamentablemente pues truncó todas las esperanzas que teníamos en Daniel esta muerte temprana que nos llama la atención y también quisiéramos que muchos jóvenes sean como él, así impetuosos, estudiosos y pretendan ir más allá de lo que le dan las aulas, investigar, conocer más por su cuenta y de ese modo contribuir a lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, definir nuestra cultura tradicional, definir claramente sobre qué camino andamos y ese camino sea el correcto, para que no tengamos pues todos aquellos problemas que hoy día surgen a raíz de la pandemia que ha destapado prácticamente todo el tendido que teníamos muy precario y que ha hecho reventar pues todas las ideas que teníamos, muchos grupos de danza, como decía la profesora Tania al principio de su locución, ha cambiado, va a cambiar y está cambiando, entonces hay que atenernos a lo que venga, y lo que venga tiene que agarrarnos preparados, y realmente en ese sentido se hace mucha falta, Daniel. Gracias, Carlos. Bueno, sí, este artículo escrito por su hermano, como ya lo indicara la profesora Tania, va dirigido a resaltar los logros de las personas que están trabajando en el mundo del folclore. Y ciertamente es una pena que la gente se vaya temprano, más aún con expectativas de crecimiento, y Daniel lo tenía. Le habíamos abierto las puertas del Centro Cultural para la presentación de su primer libro, y de seguro no iba a ser el único, por supuesto. Había dado unas conferencias justamente en el Centro Cultural de San Marcos hacía un año,
y vimos sus cualidades, de tal manera que lo convocamos para la inauguración del curso de capacitación de este año. Sin embargo, no lo pudimos tener por algunas razones, lo cual hacía presagiar su avance, ¿no? Su desarrollo, y realmente esta noticia nos cayó como un balde de agua fría. Y con él también quisiéramos recordar a muchas personas que se han ido. Particularmente quisiera recordar a Amílcar Ijar, un amigo que también estuvo muy cercano a nuestros trabajos, a la escuela, al Centro de Folclor de San Marcos, y que se fuera pues en una situación realmente penosa, porque estábamos justamente con él, trabajando la siguiente revista del Centro de Folclor, y nos sorprendió su partida pronto. Y estas partidas prontas, como ya ustedes lo han señalado, son más dolorosas, ¿no? Es una pena, y hemos querido darle este homenaje, reconocimiento a un joven antropólogo, y en general pues al trabajo de los antropólogos, que también se han tenido que ir a veces sin terminar la tarea que pudieron haber tenido en mente. Bueno, seguimos entonces. Finalmente tenemos una sección dentro de nuestro boletín, Hailey, que está en todos los boletines, que tienen un esquema ya pautado en todos los números, y es que en la parte posterior, en la contratapa del boletín, mostramos a un personaje que ha trascendido en el ámbito del folclore, y esta vez le tocó a Jorge Núñez del Prado. Tania, ¿qué nos puedes comentar sobre ello? Ay, ¿qué te puedo comentar? Me has hecho, sabes que realmente después de leer un poco todo el aporte de Jorge Núñez del Prado, terminé pensando y dije, si no hubiera sido la pandemia, hubiera estado en Paucartambo, Sí. disfrutando de la fiesta de la Virgen del Carmen, de la misa digamos, en quechua, que es a las 5 o 6 de la mañana. Me hizo recordar toda la fiesta de la Virgen del Carmen. Y realmente, pues, es porque Jorge Núñez del Prado, digamos, ha hecho música para la Virgen, para la misa, ¿no? Y es todo un personaje, ¿no? Hablar de la música de Paucartambo es hablar de Jorge Núñez del Prado, ¿no? Entonces, y bueno, y pensar, pues, que, digamos, todos los que van, bueno, yo no voy siempre a Paucartambo, pero voy de vez en cuando, ¿no? Escuchamos su música, ¿no? O sea, lo escuchas por todas las calles durante la fiesta, ¿no? Y bueno, ahora, Jorge Núñez creo que ha estado el año pasado en el centro, en una actividad. Está ¿sabes qué? En una edad maravillosa, ¿no? Como dicen los psicólogos, está en la edad de oro, ¿no? Está en esa época donde él quiere dar todo, ¿no? Y a mí, yo me quedé impactada, digamos, ¿sabes? Cuando habló, dijo, esta es mi casa, y yo he estudiado aquí, me siento feliz de haber regresado a mi casa. Y bueno, yo decía, y esta vez hacer música, ¿no? Entonces, eso, digamos, yo creo que deberíamos aprovechar todo lo que él está dando en este momento, sobre todo porque tiene toda una experiencia acumulada, ¿no? Si uno habla de la música de Paucartambo, de la música del Cusco, es él, ¿no? Fundó el trío Los Campesinos, ¿no? Entonces digamos, es toda una riqueza, ¿no? Y ahí yo lo que diría, solo para terminar, invitar a los chicos, a la gente joven, a que haga investigación sobre su trabajo, ¿no? Digamos, hacer un poco el análisis musical de sus obras, ¿no? Y cuando él esté en vida, poder preguntarle, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Porque después, cuando ya no lo tenemos, vamos a decir, ¿y por qué lo hizo esto? ¿No? O sea, nos quedamos con muchas preguntas
digamos, a nivel de ya del análisis de su música. Entonces, solo ahí suponemos, ¿no? Pero en este momento sí podríamos preguntarle, ¿no? Entonces, yo realmente quiero felicitar, ¿no?, a ustedes por haber cogido justo, digamos, a Jorge Núñez del Prado, que para mí está en el mejor momento de poder, digamos, aprovechar, digamos, todo el aporte que él tiene a la música del Perú. Bueno, de repente ahora no está, digamos así, pero de aquí unos 20, 30, 50 años vamos a decir, él marcó historia en Cusco, ¿no? Eso sería un poco mi comentario. Gracias, Tania. Profesor Rubén Suárez, para terminar. Bueno, sí, yo he tenido la dicha de viajar muchas veces con Jorge Núñez del Prado. Yo, después que participé en el elenco como danzante, estuve en un elenco de danzas que hacía giras y viajamos varias veces al sur, al norte, al centro, con el trío Los Campesinos, ¿no? Cuando estaba con Wilfredo Quintana, Atilio Montesinos y Jorge Núñez. Y realmente era pues algo, digamos, maratónico, porque tenías que viajar, estar los 3 días viajando, y en ningún momento dormíamos en un hotel, sino viajábamos y danzábamos, viajábamos y danzábamos. Y en el trayecto, pues, los campesinos jamás yo los vi en un momento estar silenciosos. Siempre el acordeón y la guitarra cantando, ¿no? Y el que hacía los chascarros, los chistes, las anécdotas, era Jorge Núñez. Él contaba una tras otra anécdota, los demás nos reíamos evidentemente por lo gracioso del tema, pero él era el que llevaba la voz cantante en todas las anécdotas y chistes. O sea, era difícil ver que otras personas contaran. Él lo hacía, tenía un peculiar carisma para este tema, para estos temas, y bueno, pues era desternillante. Incluso en las actuaciones, entre bambalinas nos íbamos cambiando, y él estaba ensayando, pero a la vez también estaba contando chistes, anécdotas y haciendo gracias. Pero cambiaba todo esto cuando en una actuación él tocaba o interpretaba alguna canción religiosa de su tierra, y con el acordeón a veces trataba de imitar el sonido del pampapiano, y él decía, no, quiero sacar cómo se toca el pampapiano, que acabo de enterarme, o he leído en la columna que está publicando el Hailey, que le regaló un tío suyo. Y entonces, pues, yo conocí el pampapiano en Ircay, tuve la suerte de estudiar ahí, y había una iglesia muy antigua, y al subir al coro, porque se llama así esa parte donde está el coro, había un pampapiano. Y yo decía, oh, mira, un piano chiquito, ¿no? Porque parecía un órgano pequeño, así es tan pequeño que no parece juguete. Y el cura me dice, eso es un pampapiano. Y cuando tocó, las notas salen pues bien, ¿cómo se puede decir? Bien sonoras, bien serias, ¿no? Entonces uno como bien graves. Y uno que cambia pues la mentalidad de escuchar, ver un aparatito y escuchar un sonido así como de película de terror, ¿no? Entonces cambia, y eso trataba de hacer Jorge Núñez. Y fue muy grato volverlo a ver en la actividad que cuenta la profesora Tania, ¿no? Después de mucho tiempo, él ya, evidentemente los años no pasan en vano, y a los pocos días también fallece Wilfredo Quintana, lo cual pues, y ya hace muchos años Atilio no conforma ya el trío Los Campesinos. Entonces él está tocando como solista, y jamás olvida su acordeón, ¿no? Del cual es un maestro ejecutante. Y bueno, pues como dice la profesora Tania, hay que revalorar las figuras en vida, porque evidentemente cuando pasen serán parte de la historia de nuestra cultura. Gracias, Carlos, por el momento. Muy bien, sí, esta parte coleccionable de personajes de folclore, también tenemos que poner, recordar a personas que están en vida. Creo que eso es un poco el logro que tenemos en algunas secciones, pero también con las personas y personajes que han partido. Son 33 números de este boletín, son 33 personajes que ustedes pueden descargar de nuestra página web y tener pues su sección coleccionable de hasta el momento de 33 personajes que han contribuido con el folclore de nuestro país. Y bueno,
Justamente vamos a despedir esta sección con lo que fue la participación de Jorge Núñez del Prado en la Casona de San Marcos, en el Centro Cultural, hace pocos meses atrás, cuando todavía podíamos encontrarnos todos. Pero antes de ello, quiero agradecer, por supuesto, infinitamente, a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Centro Cultural y del Centro Universitario de Folclor, a nuestra querida amiga Tania Anaya, por esta deferencia, por aceptar esta invitación y darse el trabajo de estar con nosotros, esta vez presentando nuestro boletín Hailey número 33. Y por supuesto al profesor Rubén Suárez Espinosa, su amabilidad de siempre. Hailey tiene una procedencia, una voz fuerte, una voz de aliento. Ustedes saben que en realidad no tiene un significado, es casi una voz onomatopéyica, que hace una referencia a la empuje del pueblo. Se dice Hailey cuando hay que, entre todos, empujar o alegrarse, emocionarse, festejar algo en ocasiones importantes, sobre todo de triunfo. Muchísimas gracias. Entonces nos despedimos con Jorge Núñez del Prado. Gracias, Tania. Gracias, profesor Rubén.